Muy bien, buenas noches muchachos. Grace, Alejandro, Andrés, María Lourdes, Ronald y bueno, los que se van a ir integrando. Primero, disculparme, verdad, el lunes que no pude dar la clase, tenía que terminar un trabajo y ya no me daba tiempo para venir. El día de hoy vamos a continuar repasando un poco los conceptos de programación orientada a objetos. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? La herencia, ustedes hicieron un trabajo que ya está retroalimentado en la plataforma. Algunas observaciones bastante generales en cuanto al trabajo que entregaron la semana pasada. Todos los proyectos se ejecutaron bien, sin embargo hay aspectos que hay que cuidar. Uno de los equipos, y se los puse en el comentario, al copiar y pegar el código, dejaron los mensajes con el texto viejo del objeto del cual copiaron. Por ejemplo, si estaban mencionando al objeto fresco, entre las comillas dejaban siempre ingrese el ID del fresco 1. Sin embargo, estaban trabajando con otra clase, con refrigerados o con, ahorita no el envasado, no recuerdo el otro producto, pero dejaban siempre en mención el objeto que ya no estaban ocupando. Entonces hay que tener cuidado cuando copiamos y pegamos el texto de editar, ¿verdad?, las frases o los contenidos que no aplican. Otro aspecto también fue con el objeto Photoshop Paint, que era bien complicado de entender cuando configuramos el texto que se muestra dentro del objeto. Poníamos una frase bien larga, entonces no se interpretaba muy bien qué es lo que se tenía que ingresar. Entonces tratar de cuidar esos aspectos para que el usuario final pueda comprender bien el funcionamiento. El día de hoy vamos a continuar con hablar un poco de lo que son las clases abstractas. ¿Recuerdan ustedes qué es una clase abstracta y para qué se utiliza? María Lourdes. María Lourdes. Sí, profe, disculpe. La clase abstracta es la que posee atributos, constructores y métodos abstractos. Que solo puede ser heredada, si no me equivoco. Permítame un segundito, estoy aquí. Las clases abstractas solo se pueden utilizar como superclase. Dentro de ellas, por ejemplo, nosotros no podemos crear atributos, sí podemos crear métodos, pero solo definirlos, no escribir dentro del método como tal cuáles son las instrucciones o qué es lo que hace el método. Nos sirve como una plantilla, por así decirlo, para poderla reutilizar en clases hijas. De cierta manera se heredan se utiliza el concepto de herencia, sin embargo lo que hace es que nos obliga al crear una clase abstracta a tener que renombrar o que reescribir cada uno de los métodos según lo que necesitemos. Entonces, las clases abstractas, como dice la diapositiva, solo se utilizan como superclases. No se pueden instanciar objetos de ella. Es decir, si yo creo una clase que se llame perro, yo no puedo crear, y es una clase abstracta, yo no puedo crear un objeto de esa clase. Puedo utilizar los métodos que tiene esa clase abstracta, pero no puedo inicializar un objeto con él. Sirve para proporcionar una superclase apropiada a partir de la cual heredan otras clases, como ya les decía. La abstracción permite resaltar lo más representativo de algo sin importar los detalles. Es decir, los humanos, por ejemplo, tenemos ciertas características, ciertos métodos, si así lo llamamos, que identifican a una persona. Por ejemplo, los seres humanos pensamos,
o razonamos a diferencia de los animales. Ese es un método propio de la persona, pero cada uno de las personas piensa o razona diferente. Entonces, o bien, por ejemplo, los instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales se tocan. El tocar es un método de la clase abstracta instrumento, pero cada instrumento, la guitarra, el piano, se tocan de diferentes maneras. Entonces yo tendría que crear una clase abstracta llamada instrumento, definir dentro de esa clase abstracta un método que se llame tocar, que es general, que aplica para cualquier tipo de instrumento, pero cuando ya cree yo las subclases, por ejemplo, la subclase guitarra, que hereda las propiedades, los métodos de la clase abstracta instrumento, dentro de la guitarra yo tengo que decir cómo se toca la guitarra. Y si creo otra clase que se llame piano, yo tengo que decir cómo se toca el piano. Es decir, el método es el mismo, se llama tocar, pero lo que hace dentro de cada una de las subclases es diferente. Entonces, dice que una clase abstracta es similar a una clase normal. La estructura es prácticamente igual, ya que posee nombre, atributos, métodos, pero para que una clase sea abstracta, la condición es que al menos uno de sus métodos sea abstracto. ¿Cómo hacemos para que eso sea abstracto? Pues se agrega la palabra reservada abstract y no se especifica dentro del cuerpo del método ninguna instrucción. Su uso depende de la aplicación del concepto de herencia, como ya lo mencionábamos. ¿Cuándo debemos de utilizar estas clases abstractas? Al trabajar con clases y métodos, no solo mantenemos nuestra aplicación más organizada, sino fácil de entender. Podemos instanciar una clase abstracta, pero asegurándonos que las propiedades específicas solo estén disponibles en las clases hijas. Como ya les decía, solo se inicializan o se definen los métodos, pero las clases hijas o las clases que heredan estos métodos es donde se define el procedimiento. Entonces, esto aplicaría cuando nosotros necesitamos crear una plantilla de una clase donde solo sabemos el método que vamos a nombrar. Sin embargo, ya cuando hacemos las clases hijas es donde nosotros sabemos que vamos a especificar o a detallar cómo funcionaría ese método. Al usar una clase abstracta, nosotros hacemos un tipo contrato. Es decir, estamos obligados a tener que definir o reescribir cada uno de los métodos. Lo vamos a ver adelante. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Que les decía del ejemplo de la clase instrumento, ya se lo expliqué. Tenemos, por ejemplo, acá en la clase abstracto instrumento que tiene el atributo tipo, que es de tipo string, y tiene un método que se llama tocar. El método es un constructor que no tiene ningún argumento, no se le pasa ningún argumento, y dentro de su definición tampoco tiene ninguna instrucción. Y de ella hay 3 subclases, guitarra, saxofón y violín, donde al heredar o de la clase abstracta de instrumento, nosotros deberemos de definir cómo funciona, cómo se toca cada uno de estos instrumentos. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con clases abstractas, estas solo pueden heredarse, no se pueden instanciar. No puedo definir, por ejemplo, yo no puedo en el main decir que voy a crear un objeto del tipo instrumento. No puedo poner instrumento A igual a new instrumento. Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo instanciar un objeto de una clase abstracta. Entonces, las interfaces son un tipo de clase abstracta dentro del lenguaje de programación de Java. Como sabemos, o dije anteriormente, para cuando definimos una clase abstracta, por lo menos uno de sus métodos tiene que ser abstracto, es decir, no definir el procedimiento dentro del método. Sin embargo, las clases de tipo interface en Java, todos sus métodos tienen que ser abstractos. Es decir,
Ninguno de sus métodos dentro de una interfaz tiene que tener el procedimiento. Las interfaces muchas veces son definidas como un tipo de contrato entre las clases concretas que las implementan, ya que la clase que lo haga se encuentra obligada a definir los métodos abstractos que la componen. Es decir, si la clase instrumento fuera una interfaz, yo estoy obligada a definir dentro de cada subclase el método tocar. Si no, el sistema me va a dar un error, no va a correr. Entonces podemos decir que las interfaces simulan la herencia múltiple, ya que una clase puede implementar cualquier número de interfaces. Además, las interfaces pueden heredar uno o más interfaces mediante la palabra stem, pero jamás podrán heredar clases concretas. En Java se utiliza la palabra reservada implements para implementar una interfaz, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a realizar este proyectito chiquito ahorita para ver cómo se realiza una interfaz. Le voy a pedir a Gabriel, si me puede compartir su pantalla, Gabriel, para ir construyendo el ejercicio con usted. Profe, yo estoy desde el celular. ¿Alguien que esté con su computadora entonces? Alejandro. No importa, Alejandro, compártame la pantalla. Yo la voy a ir guiando. Y todos los demás que estén en computadora, por favor, vayan siguiendo el ejercicio. Ok, primero Alejandro cierre todas las pestañas que tenga y los proyectos que tenga abiertos, solamente vamos a tener el que vamos a trabajar hoy. Ok, creemos un nuevo proyecto. Todos vamos a crear un nuevo proyecto que se llame empresa. De tipo Java aplicación, la primera, y le ponemos empresa. Así se va a llamar nuestro proyecto de hoy. La idea es que vamos a implementar una interfase que permita mostrar los datos de los empleados de una empresa. Para trabajar un poco ordenado, vamos a crear tres paquetes. Un paquete que se llama interfase. Entonces, creemos un nuevo paquete. Correcto. Vamos a crear otro paquete que se llame modelo. Y pues ya tiene el paquete del main que se llama empresa. Ahí tenemos los tres. Entonces vamos a crear una clase de interfaz dentro del paquete interfaz. Entonces dentro de interfaz vamos a crear, dele clic derecho, nuevo, una Java interfaz. No, cancelar, creo que no le dio. Dele cancelar.
clic derecho, nuevo, yo le digo, la que dice Have Interface. Esa nos crea a la de abajo. Ok. Esa nos crea ya una clase de tipo de interfaz. Entonces, esa se va a llamar interfase. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, dentro de esta clase, dentro de esta interfaz, vamos a crear 3 métodos. Ay, perdón, acá me equivoqué. Bueno, no importa. Vamos a crear un método que se llame guardar registro, que sea público de tipo string. ¿Correcto? No. Ok, las interfaces dije que una de las características de que sean abstractas es que no tienen nada de cuerpo, no se define ninguna instrucción, entonces la definición queda hasta ahí, correcto. Vamos a crear otro método que también sea público de tipo string, que se llame eliminar registro, y un tercero que se llame buscar registro. Muy bien. Quiero que todos me escriban en el chat si ya hicieron eso. Grace, Andrés, María, Gabriel. Ok. Christopher y María dicen que ya. ¿Los demás? Al final de la clase me van a enviar esto, así que por favor, vamos haciéndolo juntos. Ok, entonces, Alejandro, cree una clase dentro del paquete modelo que se llame cargo. Vamos a definir los siguientes atributos en la clase cargo. De tipo privado, un entero que se llame código. De tipo string, también privado, el nombre. Y un doble privado que se llame salario base. Bien. Se le da un poquito de zoom y esperamos un minutito para que sus compañeros lo hagan. Con Alt y el scroll del mouse le podemos dar zoom. Profe, disculpen, en la parte de interfaces, ¿cuál era la tercera que habían puesto? Guardar registro, eliminar registro y buscar registro. Gracias. Una vez que tienen ya creado, definidos los atributos, vamos a crear el constructor de la clase. Vacío y después con todos los atributos. Igual lo puede insertar y solamente no seleccionar nada.
Muy bien. Entonces tenemos definidos los 3 atributos, creados los constructores. Ahora vamos a crear los métodos set y get de cada uno de los atributos. Con encapsulado. Siempre recuerden activar la casilla de etiquetas encapsuladas. Correcto. Muy bien. Me confirman en el chat, muchachos, cuando hayan realizado lo que ya hizo Alejandro por acá. Christopher dice que ya. Y Edmundo ya. Bien, María Lourdes. Carlos. Gabriel. Gabriel creo que es el que está en el celular, ¿verdad? No le escucho, Carlos. Abrí el micrófono, pero no le escuché. Ok. Bien, entonces ahora ya tenemos nuestra clase cargo con sus atributos, sus métodos, sus constructores definidos. ¿Cómo hacemos para que esta clase cargo utilice los métodos de la interfaz? Entonces, para indicarle que esta va a ser que cargo es una clase abstracta que utiliza los métodos de interfase, en la parte superior, donde definimos la clase cargo, vamos a agregarle la palabra implements después de la palabra cargo. ¿Y cómo se llama la clase interfaz? Se llama interfase. Para que la reconozca debemos de importar la clase. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Ok, ahora ¿cuál es el error? Que dice que como acabamos de firmar un contrato con programación orientada a objetos con Java, diciendo que vamos a crear o utilizar cada uno de los métodos de la interfase. Entonces, el error nos indica que ahora estoy obligada a crear los métodos o a utilizar los métodos guardar registro, eliminar registro y buscar registro. Entonces, al final, en la clase cargo, yo tengo que definir ahora esos 3 métodos. Entonces, voy a crearlos acá. Public, string, los mismos métodos que definí en interfase. Ah, correcto, los puede copiar. Pero acá estoy obligada a definir cada uno de ellos. Entonces, quíteme el punto y coma y ábrame la llave de cada uno de ellos. Ok. Entonces, el error o ahora nos da un mensaje. Nosotros tenemos que indicarle, como estamos utilizando una interfaz, tengo que indicarle que yo voy a reescribir ese método en esta clase cargo. Entonces, antes de cada método, yo voy a agregar se me va la palabra, una palabra reservada que se llama override, sobreescribir, override con O mayúscula. Correcto, a cada uno de los métodos. Perfecto, entonces tenemos, hasta ahorita ya tenemos
ya incluimos o hemos insertado los 3 métodos que contiene la interfaz y le hemos indicado que vamos a sobreescribir esos métodos. Entonces, dentro de cada método, ahora tenemos que decir qué es lo que va a hacer. Acá no es solo dejar la llave, es decirle qué es lo que va a hacer. Entonces, algo sencillo, vamos a retornar, como nos dice que es un método de tipo string, vamos a retornar una frase. Entonces ahí return y vamos a decirle, por ejemplo, estoy en el método guardar de la clase cargo. Entre comillas, estoy en el método guardar de la clase cargo. Correcto. Entonces, lo mismo para los otros, ¿verdad? Solo que cambiamos el nombre del método. Muy bien. Entonces, por ahí estamos acá. Confírmenme, terminen de hacerlo los demás y continuamos. Entonces, recapitulando un poquito, recuerden que para que una clase herede de una interfaz, tenemos que agregarle en la parte superior la palabra implements y el nombre de la interfaz. Y luego tenemos que definir dentro del cuerpo de la clase cada uno de los métodos de la interfaz. Debemos de indicarle con la palabra reservada override que vamos a sobreescribir estos métodos. Y dentro del cuerpo de cada método escribir las instrucciones. Acá algo bien sencillo, ¿verdad? Porque es un return de string, entonces vamos a solo retornar una cadena ahí. Me avisan cuando vayan por ahí, muchachos. Cualquier duda, también pueden abrir su micrófono y pueden hablar. Busquemos el error, Alejandro, ¿dónde nos está dando ahí? ¿Nos marca en alguna línea el error? No. No he terminado de cargar el... Profe, el override y el cargo me dan error. ¿Cómo? El override y el cargo me dan error. Si nos comparte pantalla, Edmundo. Pero me voy a tener que copiar las 3 entonces. ¿Cómo? Es que solo había puesto una. Okay. ¿A los demás les da error? Andrés, ¿lo logró hacer? Christopher.
Grace. Hola chicos, ¿me escuchan o me quedé ahí sin audio? ¿Me escuchan? Gracias, Alejandro. No sé los muchachos si ya terminaron de crear el código de la clase cargo o todavía necesitan tiempo. Le enseñé mi pantalla, profe, con lo de... Sí, sí, claro que sí, Edmundo. Entonces, Alejandro, si me regala ahí para que Edmundo comparta. Gracias. Todavía no vemos su pantalla, Edmundo. Se desconectó. Profe, yo creo que tengo el mismo error del mundo, tal vez. Ok, compártame la pantalla. Okay. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok, entonces a mí desde un inicio me dio un error aquí. No sé si me perdí o puse algo más. Sí, lo que pasa es que creó una clase normal de Java, no una interfaz. Ah, es cierto. Sí, ¿Ya? tiene razón. Sí, Y tiene que crear aquí una interfaz. Ahí y le da eso error. tiene relación con el Le da lower. error porque por lo mismo. Entonces tiene Ah, que ok. eliminar ese Sí, archivo sí. y crear uno, pero que sea una interfaz. Ok. Entonces dele eliminar a la interfaz. Abajo, no, a ella no, a la clase. Espérame. A la clase de abajo, a donde dice interfaz.java, abajo. Sí, sí. Clic derecho, eliminar. Ok, ahora sí, clic derecho. Y abajo donde dice Java Interfaz, ahí. Y ahí es donde vamos a definir esos métodos. Le quita la llave y solo quedan con el paréntesis y el punto y coma al final. Correcto, entonces vámonos a la otra. Ah, ahora sí. Sí, Sí, sí. eso es. Gracias, profe. Ok. De seguro eso era lo mismo, Edmundo, digo yo. Vamos a ver, Edmundo, si eso, revisa si eso es el problema. Lo que no se había definido, bueno, se volvió a desconectar, el mundo tiene mala conexión. Grace.
¿Puedo abrir su micrófono, Gracie? Me dice si lo logró hacer. Sí, profe, solo que yo estoy haciéndolo, yo estoy conectada desde el teléfono porque si conecto la reunión a la computadora se me pega el NetBeans. Ah, ok. Bien, entonces Alejandro, si nos vuelve a compartir para continuar. Neri, ¿usted logró crear el código? Muy bien, entonces ya tenemos lista la clase cargo. Vamos a crear otra clase siempre dentro del paquete modelo que ahora se llame empleado. Y vamos a definir los siguientes atributos, todos de tipo privado, un entero que sea el ID, otro string que sea el nombre, otro que sea el apellido, y un doble que se llame salario. Ok, Neri, de acuerdo. Bien. Igual el constructor y sus métodos set y get. Ahí solo debe generar, correcto. Bien, eso es rápido. Al igual que la clase cargo, vamos a hacer que implemente la interfaz y vamos a definir ahora acá esos tres métodos. Recuerde que para que utilice los métodos tenemos que decirle a la clase que implemente la interfaz. Hay que importarla. Y ahora dentro de esta clase empleado vamos a sobreescribir nuevamente esos métodos. Siempre le indicamos con la palabra reservada override que vamos a sobreescribir. Y vamos a retornar un mensaje igual, solo que ahora nos indique que estamos en el método guardar o en el método eliminar o buscar de la clase empleados. La anterior decía que estábamos en la clase cargo. Esta nos va a decir que estemos en la clase empleado. Estoy en el método guardar de la clase empleado. Muy bien. Entonces, con este ejemplo lo que quiero que quedemos claro, ¿verdad? Que las interfaces son clases abstractas donde solo se definen los nombres de los miembros sin tener que indicar cuál es el procedimiento o qué es lo que hace cada uno de los métodos. Luego se pueden crear clases que hereden los métodos de esa interfase. Al heredar los métodos o al decir en las líneas de comandos que estoy implementando una interfase, estoy obligada a utilizar o a definir, a redefinir cada uno de los métodos. Si yo elimino cualquiera de esos métodos y me quedo solo con dos, me va a dar un error la clase. Porque yo firmé un contrato al decirle implements interfaz, donde aceptaba que iba a utilizar los tres métodos.
No puedo utilizar uno ni dos, tengo que utilizar exigidamente los 3 métodos. Entonces, eso es muy particular de las interfaces. Siempre utilizamos la palabra reservada override, para decirle o indicarle al programa que vamos a redefinir, a reescribir ese método. Entonces, ¿qué significa? En resumen, que las interfaces nos sirven para usar los métodos de una clase principal, implementarlas en otra donde definimos qué es lo que hace. Entonces yo puedo tener, en este caso, ahí tengo 2 métodos guardar registro que hacen cosas diferentes en cada clase. Al final imprimen un mensaje, pero el texto es diferente dependiendo de la clase en la que la esté utilizando. Entonces ahora vámonos a ir al main, donde usted tiene el main, que se llama empresa. Y lo que vamos a hacer es crear 2 objetos de las clases que están heredando la interfaz. Entonces vamos a crear un objeto de la clase cargo. Y vamos a crear un objeto de la clase empleado. El error es porque no estamos importando el paquete donde están las clases. Entonces importamos los 2 paquetes, correcto. Y bien sencillo, para ver cómo funciona, vamos a utilizar también, vamos a importar el método, el paquete de JOptionPaint. Se pone swim JOptionPaint. El paquete es javax.swim.jOptionPaint. Swim.jOption, ahora sí. Correcto. Bien, entonces ahora podemos utilizar el JOptionPaint dentro de nuestro main y vamos a utilizar dentro de ese objeto el método showMessengerDialog para mostrar un mensaje. No, JOptionPaint. .showMessengerDialog. Borra el punto y vuelve a escribir si quieres que te lo dé. Ok, ahí. Ok, abrimos el paréntesis. Null. La primera, solo queremos un mensaje. Y lo que queremos retornar es que el método guardar registro del objeto car. Entonces, car.guardar registro. Correcto. Igual para cada uno de los otros 2 métodos que faltan de cargo.
Y lo mismo vamos a crear para el objeto empleado. Ok, ahora lo podemos ejecutar. Lo que nos va a mandar son 6 cuadros de diálogo indicándonos qué método estoy utilizando. Ok, ahí estoy en el buscar, eliminar, de cargo, y luego nos va a mandar entonces los 3 mensajes de empleado. ¿Por qué? No sé si es que se me congeló a mí, pero dice estoy en método de eliminar de la clase empleado. No debería decir guardar. Sí, es que se congeló, parece. Que estoy desde el teléfono y aquí lo estoy viendo y se congeló. Ok. Bien, tuvimos que haber visto entonces si todo estaba bien, 6 mensajes diferentes en el orden que nosotros los mandamos a llamar. Guardar de la clase cargo, buscar de la clase cargo, eliminar de la clase cargo, luego guardar de la clase empleado, buscar de la clase empleado y eliminar de la clase empleado. En ese orden me tuvo que haber mandado los mensajes. Entonces, si se fijan, lo interesante de utilizar las clases abstractas y en particular las interfaces es que yo puedo tener una clase superior, una superclase con sus métodos y luego en las clases hijas poder definir cómo funciona cada uno de esos métodos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Profe, creo que puede ser lo del error que me daba. Claro que sí, Edmundo. Gracias, Alejandro, por ayudarnos en la clase. Ok, a ver. Error aquí. Suba. Aquí. ¿Qué mensaje le da de error? Dele sobre la bujillita. Dice que todos los... A ver, quiero ver dónde está la interfaz. Vámonos a la clase interfaz, a la interfaz. Ahí está bien. Dele clic a cargo. Vámonos a la clase cargo, Edmundo. Ahí estoy. No, ahí está en interfaz. Suba. No, Subo un poquito, quiero ver que haya, si está, mandó a llamar. ahorita donde se ve que estoy, creo que el internet está muy mal, entonces. Córralo, quiero ver si es que no se ha actualizado porque no veo. No, es porque me perdí. No, no. ¿Cómo? Edmundo. ¿Aló? Sí, intenta ejecutarlo, quiero ver No, es si... que, o sea, bueno, no está terminado, como le digo, no tengo ni el mail porque, o sea, me perdí. Ah, ok. Como le digo, vale, entonces. Sí, me Pero, parece que no ha terminado de... Como que no se ha actualizado el archivo, la clase, pero ahí está implements y baja al final, quiero ver si están las 3 clases. Se llaman igual, ¿no? sí. El override dice.
Ese mensaje ahí, dele, quiero ver. Remover. Es como que ese no está. Fíjese si lo tiene escrito igual. El override, En lo la que interfase. No, el método. Guardar registros. Sí, Si está igual escrito en. sí. Sí, está Igual. igualito. Lo veo bien todo el código. Y tal vez sea porque me falta, como dice. Sí, termina el mail e intente ejecutarlo. Vamos a ver si es que tal vez no se ha actualizado. Así le pasó en Alejandro. Como que tarda Presentando en pantalla. conectar. Presentándole digo que lo termine. Sí, sí. ¿Qué falta? O sea, me perdí todo. Ok, ahí estamos en cargo. ¿Ya hizo la de empleado? Estos, creo que eran estos, ¿no? Ok, igual ahí entonces tenemos que implementar la interfaz. En Estos empleado, mismos, sí. arriba, donde dice Estos public mismos. class empleado, le vamos a poner implements interfaz. En la línea 11 hay que agregarle implements interfaz, Edmundo. Creo que tiene mala conexión. Bueno, Edmundo tiene mala conexión por ahí. Voy a compartirle mi pantalla. En un segundo, chicos. Ahí están viendo mi pantalla. Entonces, en la semana, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a una guía práctica de esto de las interfaces. Entonces, en las actividades de aprendizaje van a encontrar una guía práctica que dice 3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Pues ustedes van a tener que crear un proyecto donde se implemente este diagrama. Tenemos acá dos interfaces, una que se llama acciones generales con estos métodos, hablar, desplazarse, jugar, alimentarse, dormir. Y tenemos esta otra también interfaz que se llama acciones del humano, que son acciones propias de una persona, como bailar, tocar instrumentos, estudiar y trabajar. Humano hereda o puede utilizar ambas interfaces. Animal solamente va a utilizar la interfase de acciones generales. Hombre y mujer heredan de humano y el perro y el gato heredan de animal. Entonces acá en la guía está bien detallado cómo lo van a ir haciendo. Están cada uno de los pasos que tienen que seguir. La única sugerencia o acá es que en lugar de que los métodos sean void, sean un string y retornen el mensaje, que no lo impriman en consola como está propuesto en la guía,
sino el cambio que ustedes van a tener que hacer es como lo hicimos ahorita, que los métodos retornan un string con el cual se llama desde el main con el JOptionPaint, así como lo hicimos ahorita en la práctica. Entonces ustedes tienen que mejorar este código que les estoy proponiendo, los métodos utilizando el string y acá retornando el texto, y en el main entonces los mandan a llamar con el JOptionPaint. Esto sería la práctica de las interfaces. Ahí está, ¿verdad? Lo que voy a evaluar, la funcionalidad, que todo lo que se proponga lo haga, que esté bien compacto el código y todo, y que utilicen la sangría, eso pues básico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, muchachos? Esto lo van a hacer en grupo, siempre igual. ¿Ninguna pregunta? María Lourdes, Christopher, ¿está claro lo que tienen que hacer? Grace. Sí, profe, me quedó claro. Ok. Sí, profe. ¿Quieren hacerlo en esta hora que queda o se reúnen después? ¿Hasta cuándo tenemos que entregarlo, profe? Está configurado para el domingo. Ah, ok. Entonces, yo puedo quedarme con ustedes esta hora, se reúnen en el grupo y estoy pendiente, o bien ustedes se reúnen después para hacerlo. El día lunes, sí, al azar uno de los grupos va a pasar a explicarme cómo funciona, un integrante de cada grupo, cómo funciona su proyecto, para que lo traigan listo. ¿Van a trabajarlo después o ahorita? Profe, yo diría que después porque ninguno de mi grupo está. Bien. Bueno, entonces vamos a quedar por ahí. No sé si tienen alguna duda. No sé si Edmundo va a querer compartir la pantalla para ver cómo solucionamos el error. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, con mucho gusto lo vemos. Si no, entonces pueden trabajar luego la práctica y el día lunes pues las revisamos. Un chico de pocas palabras ustedes, ¿ah? Bueno, vamos a quedar por ahí entonces en la clase de hoy, muchachos. Voy a subirle la grabación para que los que no lograron hacerlo durante la clase lo terminen. Y entonces queda ya disponible en la plataforma la guía de esta semana para que ustedes implementen un proyectito con interfase. En grupo, el día lunes al azar, un integrante de cada grupo va a pasar a explicarnos su proyecto. Entonces, además de hacer lo que dice la guía, traten de incorporar elementos que los diferencien, ¿verdad? Al final es el mismo proyectito para los 3 grupos, pero cada uno de ustedes puede incluir elementos diferentes, por ejemplo, lo que dice cada método, mandarlo a llamar con otra cuadro de diálogo o un mensaje que lo distinga, etcétera. Algo que diferencie su proyecto de cómo está planteado. Además de la gran diferencia que les dije, que no quiero que los métodos sean void y que lo manden a consola, sino que sean de tipo string y que lo impriman a través de un JOptionPaint, por ejemplo, como lo hicimos hoy. Eso todos los métodos que vayan a implementar. No quiero que ninguno implemente llamadas a consola.
Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día lunes. Está bien, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches.